Listo. Ahora sí, comparto pantalla. ¿Qué están viendo ustedes? Estamos viendo tu diapositiva de entrada, Listo, presentaciones de Atmoscol. listo, listo, listo. Bueno, em, bueno, yo quería como en esta última presentación del 2022 hacer una breve descripción de estas presentaciones y, y bueno, como resumir lo que se ha hecho y como para dónde vamos. Entonces yo quería empezar con la motivación, que era que, bueno, esto empezó con una pregunta de Iván y esto fue después de una presentación que tuve en AMS, en American Meteorological Society, y después Iván me contactó y me preguntó, bueno, ¿qué está haciendo la gente en Colombia? Sí, como, ¿qué se está haciendo? Y yo la verdad no tenía una buena respuesta y dije, pues entonces hagamos como unas reuniones virtuales y invitamos a la gente. Pero como yo no conocía a nadie, entonces contactamos a John F. Mejía y él sí tiene una lista de contactos muy grande. Y después Alejandro tuvo una buena idea que era como hacer que esto tuviera como una vida más, que esto, construir algo que perdurara, que no fuera solamente como reuniones, pero que quedara como constancia de esto para, principalmente para los estudiantes que estén interesados en las ciencias atmosféricas en Colombia. Entonces, bueno, así fue como comenzó Atmoscol y decidimos también tratar de darle una estructura, entonces empezamos en julio del 2021 con una presentación sobre la historia de las ciencias atmosféricas en Colombia a cargo de José Daniel Pavón Caicedo, que nos dio pues un recorrido sobre todo lo que se ha hecho en ciencias atmosféricas en Colombia a través de la historia. Después de esto, eh, también queríamos como darle una perspectiva un poco más sobre como cuáles eran las necesidades en Colombia y decidimos enfocarnos en esta segunda reunión en dos cosas. La primera, una presentación de Alejandro Martínez sobre simulaciones de sistemas convectivos de mesoescala en los Andes tropicales. Y la segunda, una visión de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, donde era una como perspectiva de ellos de cuáles eran las necesidades en el país. Y esto fue a cargo de Cristian Euskategui y Sandra Martínez. Después hablamos un poco sobre las campañas que se han hecho. Principalmente, Joana Yepes habló sobre Chocoyex, el experimento de medición del chorro del Chocó, y John Mejía habló más en general sobre las campañas de campo y qué aportaban para el entendimiento de la meteorología y el clima, no solo en Colombia, sino como en general. Después, Iván habló sobre radares banda C y de polarización doble, más que nada como relacionado con lo que Iván estaba haciendo para su doctorado. Y Alfonso dio como un workshop sobre acceso a datos de radares meteorológicos usando Python. Entonces esto fue como un poco interactivo, mostrando cómo acceder a estos datos. Y él es ahorita estudiante de doctorado en Illinois. Bueno, después esto ya va siendo como octubre, ahora noviembre del 2021. Hicimos una charla sobre clima, que era la primera charla de clima, eh, a cargo de Oscar Mesa, donde habló sobre las tendencias de la intensidad hidroclimatológica en Colombia. Esto con base en observaciones. Y
En enero, ya empezando este año, se habló sobre exploración de herramientas para el monitoreo y predicción de crecientes repentinas en Colombia. Esto fue a cargo de Humberto Vergara Arrieta. Y un tema un poco distinto que fue interacciones aerosol-nubes en latitudes tropicales. Esto es Luis Antonio Ladino de la UNAM. Febrero del 2022, Daniel Hernández habló sobre la distribución temporal de la convección en Colombia y Manuel Zuluaga sobre las características de tormentas convectivas extremas asociadas a emergencias en Colombia. Entonces, estas dos bien centradas en convección. En marzo hicimos un salto ya a cambio climático. Y hubo dos charlas, la primera por Paola Arias, que fue coautora del sexto reporte de la IPCC, y ella presentó temas centrados en Colombia y en Latinoamérica del IPCC. Y por otro lado, Benjamín Quesada tomó una visión un poco más sobre tierra-atmósfera y como la importancia de los bosques en el sistema de la tierra y sobre deforestación. Después, Kevin Alexander Chicame y asesorado por Astrid Vaquero, él habló sobre la climatología de potencial de engelamiento y eventos de engelamiento sobre el territorio continental colombiano, un tema aplicado más que nada a la aviación. Y después hubo dos charlas bastante centradas en interacciones tierra-atmósfera. Entonces, la primera fue por Isabel Hoyos, hablando sobre cuáles eran las fuentes de humedad para la precipitación en Colombia y tendencias y estacionalidad de estas fuentes. Y después, Juan Fernando Salazar habló sobre efectos transcuenca de la deforestación amazónica. Bueno, ya esto fue junio del 2022 y después ha habido muchas menos reuniones. En octubre presentamos una bastante interesante que estuvo a cargo de Mauricio Romero Torres y habló sobre diferentes cosas, entonces ciencia y tecnología desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, y sobre la financiación a través de proyectos del Sistema General de Regalías. Entonces, fue bastante detallado como el proceso y qué se busca en estos proyectos para que sean financiados. Entonces, fue un poco una charla un poco distinta, pero súper útil. Y finalmente, noviembre, el mes pasado, tuvimos una presentación sobre medición y caracterización de la turbulencia atmosférica en Bogotá. Y esto fue con base en observaciones que se han venido tomando cerca de la ciudad. Bueno, entonces, todas estas charlas, bueno, creo que la última falta por subirla, pero todas están ahora en la página web de Atmoscol. O sea que todas pueden ser, la gente puede acceder a ellas. Y así como Alejandro creo que lo había pensado desde un principio, que esto fuera como una herramienta para los estudiantes. Y creo que realmente sí se logró pues el objetivo. Al principio creo que no teníamos demasiadas expectativas con Iván, más que como aprender un poco sobre quién estaba haciendo qué. Y aprendimos un montón, tuvimos 20 presentaciones y año y medio de actividad. También aprendimos que hay una comunidad activa, interesada y, y creo que también que necesitamos más espacios de intercambio en español. Creo que esto funcionó. Ahora, creo que yo también aprendí muchas cosas sobre de qué hacer y qué no hacer. Entonces, también eso podríamos discutir eso. Y como les dije en el correo, pues
creo que ya después de año y medio de actividad, debo dejar la batuta. Entonces, quiero, pues, quisiera como discutir como para dónde va esto, qué se va a hacer. Y para eso, bueno, ahorita vamos a escuchar a Alejandro hablar sobre esto. Pero por ahora, bueno, no sé, comentarios, em, preguntas. Ah, Joaquín, ahora sí te veo. Sí, ahora le quité el velo negro que tenía la pantalla y Ah, era bueno, porque vas a dejar la batuta, entonces eso me pareció, velo negro. pero era para mostrar. Sí, sí, tiene un velo negro que cubre normalmente el portátil. Sí, no, muchas gracias también por recordarnos todo eso. Ahora, antes de que Alejandro pues empiece, creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Me parece que para conocernos y para conocer lo que están haciendo los distintos grupos o personas, individuos, aunque sea en distintos países, pero digamos conectados con Colombia, me pareció un ejercicio sumamente valioso. Ahora, no creo que en alguna frase apareció la afirmación de que es una herramienta útil para los estudiantes, estas grabaciones. Yo no lo veo así, creo que las exposiciones eran suficientemente técnicas, por ejemplo, la última sobre la turbulencia en Bogotá, eso no puede ser sino útil para los estudiantes después de una clase correspondiente, es Turbulencia. decir, una clase de radares o de turbulencia. En ese caso sí pueden eh, a, acudir a estas grabaciones y ver pues lo que se está haciendo en Colombia y las personas que están relacionadas con ellos o con los distintos grupos en Colombia. Pero ahora démosle entonces la palabra a Alejandro. Gracias, Francina. Sí, gracias. Sí, tienes todas las razones, es cierto. No, buenas tardes a todos. Sobre los estudiantes, yo realmente sí estaba pensando en los estudiantes de posgrado que tenemos en algunas instituciones y enseguida voy a pasar pues como a conectar como con una idea sobre la que le estaba hablando a Francina de un producto que puede salir de acá después de este año y medio. Pero antes de ir allá y mostrarles pues como esa idea, que es como describir algo tipo comentario o perspectiva, otra vez quiero pues agradecer a Francina y a Iván pues por haber liderado toda la motivación, tener la iniciativa y lidiar con toda la logística, pues estar ahí frecuentemente, incluso cuando éramos pocos o eran pocos los que se conectaban, eso realmente mantuvo la cosa viva y hace que todavía estemos reunidos hoy acá y eso fue muy importante. Esa lista de charlas es buenísima, eso realmente si hubiera hecho un congreso, hubiera sido un congreso buenísimo, pues de un día o dos con esas temáticas y con gente que sabe tanto del tema, que es justamente lo que está diciendo Joaquín, que es de muy buen nivel, suficiente nivel técnico. Entonces, muchas gracias pues a Francina y Iván por toda la iniciativa y por mantener la cosa viva, incluso si no sabemos pues cómo qué puede pasar. Fue un año y medio, ha sido un año y medio muy interesante. Eh, cuando empezamos con este espacio, yo creo que cayó un montón, yo lo recuerdo así, cayó un montón de gente. Creo que algunos pensamos que no iba a caer tanta gente, cayó mucha gente, en algún momento como 36 o 40 personas, y a la segunda reunión otra vez vinieron. Y luego a la tercera otra vez vinieron y dijimos: "Ah, esto tiene un buen momentum, esto vale la pena como que quede registrado, ¿cierto? Y sacar algo de ahí". Quisiera usar eso como motivación para iniciar la conversación sobre, bueno, ya que ha disminuido, digamos, mucho la participación sincrónica en este espacio, pues otra cosa de la que podríamos hablar sería como dejar algo escrito, ¿cierto? En algún momento hablando con Iván, con Francina, se mencionó la idea de algo incluso tipo white paper. En algunas de las reuniones recuerdo que mencionamos cosas como, no, pues que podemos hablar sobre la educación en ciencias de la atmósfera en el país, qué se está haciendo en eso también, además de qué necesidades tenemos o cómo podemos
colaborar con instituciones como la Unidad para la Gestión de Riesgo, etcétera, ¿cierto? Entonces, una idea de pronto era como un white paper. Y otra cosa en la que yo pensaba que si no se escribe un white paper, que usualmente es algo pues como más técnico, mucho más aterrizado a propuestas concretas de investigación y áreas concretas en las que hay que trabajar, pensando un poco más amplio que eso, que creo que otro producto interesante sería escribir como algo de un artículo como de perspectiva. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿la pueden ver? Todavía no ha cargado para mí, pero sí Se está puede ver la pantalla. a punto. Ya, ya. Sí, Sí. yo las... Sí, ahí se ve. Ya, listo, ok, bien. Entonces, pues yo otra propuesta que les traía, pues además o en vez de un white paper era que los que tuviéramos, los que todavía estuviéramos pues como interesados en mantener pues como la colaboración y la interacción y este espacio, pues escribiéramos un artículo tipo comentario o perspectiva, tal vez podríamos publicarlo en la revista de la Academia de Ciencias acá en Colombia o ya buscaríamos otro espacio, ¿cierto? A mí me parece, pues yo quería sugerir que un objetivo de escribir un artículo tipo comentario o perspectiva sería dar a conocer esta comunidad que estudia problemas en meteorología y clima, en sistemas dentro de Colombia, ¿cierto? Y que eso sirviera para dar a conocer esta comunidad tanto al público general como a tomadores de decisiones, ¿cierto? Que esto se le da pues, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, IDEAM, ¿cierto? Gobernaciones, corporaciones autónomas regionales. Y entonces algunas secciones que podría traer como este comentario modo presentación sería, pronto se puede empezar con ejemplos de algunos problemas que estudiamos esta comunidad en meteorología y clima, ¿cierto? Algunos estudian cosas relacionadas con pronóstico meteorológico, entonces algunos ejemplos concretos, eso va a tener asociado seguramente algunos papers, ¿cierto? O participación en eventos, etcétera. Otros trabajan en pronóstico estacional, otros están trabajando en proyecciones de cambio climático, otros hacen estudios sobre cambios en el uso de la tierra. Entonces, poner unos cuantos ejemplos seguramente estaría sesgado hacia los ejemplos que podemos aportar desde los que estamos aquí en este grupo, pero al menos a modo de ejemplo sería bueno dejarlo en este tipo de escrito. Luego una segunda sección donde habláramos, bueno, más o menos en este momento, qué tipo de universidades y grupos trabajan con estas cosas, ¿cierto? Y es que nosotros nos conocemos, John F. conoce a todo el mundo, pero no es el caso, digamos, incluso al interior de una universidad, ¿cierto? Aquí en la Universidad de Antioquia es probable que en física no saben qué grupos en ingeniería y en la escuela ambiental trabajan en cosas de clima y viceversa. Y luego peor si uno habla con alguien de economía, no, pues que no teníamos ni idea que en la universidad la gente estudia cuestiones que tienen que ver con cambio climático y cosas así, ¿cierto? Entonces incluir de pronto una tabla o dos donde haya algunos ejemplos de universidades y grupos de investigación e incluso con una columna que tenga asociados los pregrados y posgrados en donde la gente se puede preparar en estas cosas, ¿cierto? Yo creo que esto da contexto, es que está la del Rosario, que está la Nacional de Bogotá, que está la Nacional de Medellín, que hay alguien en los Andes, que está la de Antioquia, que los que probablemente los pregrados que más van a destacar son los de ingeniería civil y luego ingeniería ambiental, etcétera. Eh, y luego la parte más, incluir algunas secciones que tengan que ver más con, bueno, y qué retos enfrentan estos grupos y universidades que estudian cosas que tienen que ver con meteorología y clima. Los retos más grandes tienen que ver con infraestructura, ¿cierto? No tener, por ejemplo, ciertos instrumentos, los que trabajan en observaciones, o clústeres, los que hacemos simulaciones, becas para estudiantes que hacen doctorado, pues es difícil tener ese tipo de, de, de recurso y necesitamos, o nos caerían bien tener más estudiantes de doctorado, ¿cierto? En las maestrías hacemos mucho, pero en el doctorado se puede hacer más.
Luego se podría incluir una sección sobre, bueno, y luego esta gente en qué, este subtítulo está realmente muy escueto. Aquí puse retos del campo laboral en Colombia, pero quería hablar más bien como de la asimilación de este tipo de profesionales en las instituciones en Colombia, ¿cierto? ¿En qué instituciones sospechamos nosotros o sugerimos nosotros, o tal vez opinamos nosotros, estos profesionales que se están formando en estos pregrados, en estas universidades? Pueden contribuir y los primeros candidatos serían las corporaciones autónomas regionales, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros aquí hemos visto pasar algunos practicantes de corporaciones autónomas regionales. Ellos allá tienen que lidiar con problemas de análisis de datos ambientales, datos climáticos, lidiar con datos perdidos, etcétera, que es justamente el tipo de preparación que logramos en las universidades en donde estudiamos asuntos con meteorología y clima, ¿cierto? Entonces, realmente hay un campo de acción allá afuera, pero tal vez no está tan bien reconocido que, momento, hay un pregrado, hay un grupo, hay un posgrado en donde vos te puedes cualificar para ese tipo de campo de acción. Y finalmente, algunas sugerencias, ¿cierto? ¿No? Tal vez no somos una misión de sabios, pero de pronto una sección de sugerencias en nuestra opinión al menos, nuestra perspectiva sobre cuáles serían tipo de alianzas con el Estado, o sea, de universidades de Estado y entre universidades, ¿cierto? Por ejemplo, en algún momento se mencionó en estas charlas que hay parte de la investigación que se hace en las universidades, digamos, con pronóstico meteorológico o el estudio de casos de eventos de precipitación fuerte, que esa ciencia se podría llevar a operaciones con algo más de trabajo en entidades como el IDEAM o algunas corporaciones autónomas regionales, ¿cierto? Que muchas veces estas entidades no solamente tienen personal y recursos para responder a las cuestiones más operativas, ¿cierto? Que la red de instrumentos estén registrando las observaciones, que eso es ya una tarea titánica, ¿cierto? Que se estén emitiendo los reportes a la hora que es, a los actores que son y luego queda muy poco espacio o no hay espacio para hacer ciencia que finalmente se convierta en material para operaciones, pero eso lo podríamos hacer desde las universidades. Entonces suena como a una alianza natural, pero que muchas veces no se materializa o se mantiene de forma efímera mediante uno que otro proyecto, ¿cierto? Pero que esto podría ser algo más continuo. Y en ese sentido, pues estaba pensando yo que tal vez hacer una lista de este tipo de interacciones y cómo una universidad que mantiene un programa de pregrado y uno de posgrado con estudiantes de maestría que están produciendo tesis todo el tiempo, pueden estar produciendo tesis que realmente pues, puedan pasar a operaciones o que sean la base para operaciones en diferentes instituciones del Estado. Entonces, para resumir, estaba imaginando y le había hablado a Francina como sobre esta idea de, bien, se podría escribir un white paper sobre cosas muy técnicas, también se podría escribir un comentario, una perspectiva sobre nuestra disciplina en el país que tuviera más o menos estas secciones y de pronto, si están de acuerdo, si les suena, pues el compartir un documento de Google con al menos estas secciones de entradas puede ser un punto de inicio para que nos empecemos a animar a escribir algunas cosas y esto pueda servir de contexto y de pieza de interacción. Entonces, eso era como la idea que quería compartir con ustedes. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, su propia opinión, qué opinan, qué piensan de tal cosa. Ok, sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, preguntas. Bueno, mientras que se animan a preguntar o a comentar, eh, en la última también podría ser alianzas con el sector privado, ¿no? Mm, sí, claro. Y la otra que estaba pensando, como, o sea, porque si se escribe un documento, digamos, la primera me parece como súper útil, dar a conocer la comunidad. Estos primeros como que se deben hacer ya sin pensarlo. Podríamos hacer esta tabla. Ahora, no sé si hacer un comentario para la academia no se vaya a perder este documento. O sea, ¿será ese el mejor lugar para ponerlo? No sé, ¿dónde podría tener la mayor Mm, visibilidad? No sé. ok, entiendo. Sí, sí, sí. Pues sería A algo mí, que habría que pensar. Otros canales.
No, pero a mí sí me parece que es un buen órgano. ¿Sí? La revista de la Academia, pues sí la leen muchos en Colombia y es prestigiosa y también llega a muchos países en el exterior por intercambio. Bueno, ahora pues no son los fascículos físicos, sino los artículos electrónicos, pues que entonces ya es más difícil de llamar la atención sobre ellos cuando ya no se está enviando algo directamente a una biblioteca. Pero yo sí creo que tiene un buen acceso. Yo opino que tiene muchos lectores en distintos niveles, entre físicos y de todas las ciencias, de todas las disciplinas. Entonces me parece que es un buen lugar. Es decir, no descartarlo, Ok. ¿no? Podría ser eso y otra cosa, por ejemplo, construir esta lista, pues vamos a empezar con los que hemos estado participando en Atmoscol, pero seguramente habrá gente que no ha estado participando, pero que también debería estar en esa lista. Entonces, como un documento vivo donde la gente pueda anotarse, no sé. Sí, pero ¿cómo sería? ¿Cómo se le hace llegar a la gente que uno no conoce ese Sí, documento? no estoy Pues yo en segura. ese sentido, por eso en ese sentido pensaba que esto fuera como a modo más bien de ejemplos, ¿cierto? Como, porque con el ánimo de que se pudiera terminar, digamos, en un tiempo finito Sí. con los esfuerzos que hay acá, y solo a modo de ejemplos, pues para nada intentar darle la impresión al lector de que es Ah, una lista exhaustiva, pues, y que está toda la comunidad colombiana, sino que es el tipo de actores que hay, el tipo de problemas que hay, el tipo de retos que hay ok. pero sí algo concreto, porque si no, de pronto se puede hacer muy difícil, ¿cierto? Toca hacer, Sí, por ejemplo, la convocatoria de la que está hablando Joaquín, y es escribirle a cada universidad y esperar si alguien se va a vincular. Sí, sí, la idea en sí me parece muy buena, como digamos, sería un buen momento para dar una vista panorámica de los grupos que están trabajando en áreas afines a todo este tema. Pero sí es entonces un trabajo, creo que herculeo y que sería difícil pues de realizar en poco tiempo. Y entonces sí es ok. mejor atenernos a lo que es a los grupos que ya conocemos y utilizar pues los correos electrónicos que ya están registrados y de pronto entonces buscar una vista no panorámica, pero sí una vista pues de actual de las distintas direcciones de investigación en el país y por fuera del país relacionadas con temas de interés en Colombia. Sí. Sí, 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 sí. Daniel Pavón y después Daniel Hernández. Eh, sí, buenas tardes, estoy por aquí ubicado, estoy desde un celular, sino que no Ujú. sé por qué razón no tengo señal en el computador. Entonces, pues gracias por la citación a esta reunión y también muchas gracias por, digamos, lo que se ha contribuido, todo lo que se ha compartido a lo largo del año y medio en esta parte. Digamos, estoy en total acuerdo con todas las propuestas que están allí en marcha. Pero también estoy más como sesgado hacia lo que menciona Joaquín en relación para difusión está la revista de la Academia de Ciencias y también está la revista DINA, ¿cierto? Que digamos la que han tomado como liderazgo de difundir la producción científica en el área de esto. Independientemente que hay otras revistas a nivel nacional en los que se están divulgando diferentes temas. Eso es como la idea. Entonces, estoy de acuerdo en de pronto en algo nuevo, pero que sea como más sin dejar lo estricto de la parte científica, poder bajar eso, digamos, como una contribución a lo nacional. Digamos, en este sentido, digamos, si evaluamos lo que se vio en este año y medio,
es una gran, digamos, se ha producido bastante conocimiento sobre la atmósfera, la dinámica atmosférica y el clima sobre el norte de Sudamérica, que nos corresponde a lo que es el territorio colombiano. Pero hay como una inquietud más bien, digamos, cómo tratar de incorporar ese conocimiento. Claro, podemos seguir investigando, que es necesario y es obligatorio seguir investigando, pero cómo poder incorporar eso para mejorar los sistemas de pronóstico del tiempo y predicción climática, que es lo que estamos más urgidos en el momento, diría yo. Eso es como la pregunta. En relación con, digamos, con lo que se está planteando de cómo podemos incidir y poder mantenernos, en este momento creo que hay una situación en las cuales podríamos tener una incidencia y una trascendencia como grupo a nivel nacional, por lo menos, en el sentido de que, digamos, hay una institución, hay diferentes instituciones, las diferentes instituciones del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, pues fueron creadas para generar la información y poder tratar de comunicar conocimiento y poner el conocimiento y la información para el servicio de la planificación y la toma de decisiones para estrategias políticas y toda la parte ambiental. En este momento hay una situación complicada en el IDEAM, en el cual, digamos, es difícil financieramente. El IDEAM, digamos, se estuvo manteniendo, digamos, durante los últimos 10 años a través de proyectos de cooperación internacional. Y en este momento parece que no hay. Y entonces lo que se requeriría, lo que yo sugeriría para tener una incidencia, sin desconocer los otros productos que podamos elaborar, que son importantes, podría ser, digamos, entre nosotros, generar una comunicación a la Presidencia de la República sobre la importancia que es tener una institución fortalecida para la producción de información. Y todos requerimos de la información también, nosotros mismos la requerimos, la que se genera la idea. Entonces, que se requiere facilitar, digamos, fortalecer a la institución porque está realmente siendo afectada, lo que me he enterado. Yo no estoy directamente metido allí, pero sí se ha afectado bastante en la parte presupuestal, digamos. ¿Por qué razón? Porque se ha vivido de cooperación internacional y lamentablemente es posible que por los 2 años anteriores, digamos que hubo una reorganización de las ayudas y todo eso, entonces no están saliendo los proyectos que sean necesarios. Entonces mi intervención va... Pequeña interrupción, Daniel. Daniel, lo saludo desde acá. Lo felicito por esa propuesta. Yo creo que es sumamente importante que se haga esto en este momento. Y eso sí, yo no había caído en cuenta, pero es cierto, secundar un poco la existencia y la importancia del IDEAM en Colombia, cosa que es cierto, en este momento uno ve que está decayendo demasiado rápido y por falta de financiación, como también me consta a mí. Entonces, esta sería, por ejemplo, una buena propuesta que debería pues realizarse lo más pronto posible. Gracias por la intervención, por poder intervenir. Es más en el sentido de, claro, digamos, estoy de acuerdo, pero una oportunidad para trascender y tener un apoyo a nivel nacional es de pronto desarrollando un comunicado o carta o no sé qué documento orientado a la Presidencia de la República directamente. Resulta que eso no son saludos a la bandera. En algún momento, cuando yo elaboré unas recomendaciones, cuando organicé uno de los congresos de meteorología, en la época de Gaviria, se enviaron unas recomendaciones que surgieron de ese congreso y de la presidencia respondieron y las incorporaron de alguna manera en los diferentes ministerios. Digamos, pero se requiere que hay, digamos, un ente. En este caso nosotros ya somos un ente organizado, por lo menos a través de la red que estamos tratando de desarrollar. Yo creo que podría servir elaborar, así sea una carta, digamos. Es que tanto se habla de que la crisis climática y todo eso, que la adaptación al cambio climático y cómo nos podemos adaptar si no tenemos instituciones fortalecidas en cuanto a la información, el conocimiento y todo relacionado con el tema. Entonces, como uno de los
ganchos para poder avanzar. Pero se requiere que, digamos, que un grupo como el que se está organizando alrededor de esto, que pues nos convocó Francina en su comienzo, yo creo que podría hacerlo. Es mi planteamiento, propuesta, que si pudiéramos hacer un esfuerzo en ese sentido. Daniel, ¿y usted podría ser el primer borrador de la carta? Sí, yo podría, pues me tocaría como enterarme un poco además de la situación y tratar de argumentar algunos párrafos y yo la pondré a consideración de ustedes. Y Pero nos, digamos, eso es, pues, digamos, independientemente de lo que ya ha propuesto Alejandro y lo que se ha propuesto allí, ¿cierto? Que sí, estoy de acuerdo en que desarrollemos más adelante, pero, o desde ahora. Pero sí, pues si usted lo ve inconveniente, pues yo redacto un borrador y lo pongo a consideración. Podría ser la próxima semana o sí, el 24 de a mí me diciembre a la parece muy medianoche. importante. Sí, sí, absolutamente. Bueno. Daniel Hernández. Bueno, yo primero, nuevamente muchas gracias, ¿no? A Francina, a Iván, a Alejandro, a John F., todos los que hicieron esto posible. Yo creo que realmente es un esfuerzo que valió la pena para conocernos, para saber qué estamos haciendo en distintas partes del mundo. Eh, y me parece que pues esta sugerencia de Alejandro es muy buena y pues sí, yo creo que la revista La Academia puede ser el lugar para hacerlo. ¿Cómo hacer para que eso llegue realmente a todo el mundo? Pues no sé, es difícil, pero pues ese sería un primer camino. Pues maravilloso también la propuesta de Daniel Pavón. Yo creo que sí es medio urgente hacer algo porque el IDEAM sí parece que está como grave, entonces para poderle dar un apoyo desde nuestro grupo, pues buenísimo. Pero en realidad era Iván el que quería decir algo. No, yo era más, hola a todos, era más como, quería decir, era más como lo que estaban hablando de cómo estar como conectados y mantenernos conectados como comunidad luego, el que escribamos. Yo creo que puede quedar como el correo que creamos del grupo donde la gente, o sea, que le llega a todos los que se inscribieron durante este tiempo, pero no se puede dejar abierto para que más gente se inscriba más adelante si están interesados en que les lleguen los correos de Atmoscol. O sea, no tiene que ser necesariamente con lo que nos hemos inscrito hasta ahora, se puede dejar ese correo abierto y cuando alguien esté interesado se puede poner un link para que se suscriban de pronto a la lista de correos. Y también puede ser un medio de comunicación efectivo donde de pronto cuando este documento esté listo se puede enviar y hacerle difusión pues para que la gente lo conozca y también de pronto de sugerencias, etc. Y también, o sea, pienso que el correo puede ser una herramienta muy útil en general para organizar cosas. Y si hay convocatorias o hay cosas así también para mantener como informados, como al tanto de lo que pronto cada uno está haciendo. Entonces era eso. Sí, definitivamente dejar el Atmoscol, el correo de Atmoscol para comunicarnos. Sí. Jiménez. Rodrigo Jiménez. Hola, Buenas, Rodrigo. gracias Perdón. primero pues por la iniciativa, por la oportunidad de conocerlos. Hola, ¿cómo van? Yo quisiera, agradezco las dos iniciativas y las aplaudo. Con respecto a la iniciativa del profesor Pavón, yo sugeriría que pensáramos en hacer una editorial a Nature Geoscience, porque el tema no es solo, digamos, de un tema funcional de Estado, se trata de un país con una complejidad meteorológica mayor y con un tema totalmente descuidado, como presupuestalmente a nivel de calidad científica y no digamos mentiras digamos, con un nivel de formación inferior a la necesidad del país, sin desconocer pues todo el esfuerzo que hacen
las instituciones que forman en hidrología y en meteorología. Entonces, yo sugeriría que no le mandemos una carta al presidente Petro, sino que hagamos una editorial a una revista de alto impacto y que después hagamos pues la labor de difusión de esa editorial en prensa. Y sugiero que mantengamos la lista, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo estoy en otra lista en la que tratamos fundamentalmente temas de calidad del aire, de contaminación atmosférica. Y por ejemplo, sin ninguna vanidad ni intención, lo que hacemos, por ejemplo, es compartir cada vez que el grupo publica un artículo, lo compartimos, con eso le damos accesibilidad y, ¿por qué no?, mayor impacto a las publicaciones de las personas que están en el grupo, porque conocemos de primera mano. Néstor. Sí, Néstor, Néstor. Se fue, sí, Néstor. eh, porque si no, bueno, Sí, yo no tengo. buenas tardes. Sí, de igual manera, un saludo a todos y agradecerlos este espacio que hemos tenido de compartir precisamente los avances en la investigación, pues que muy amablemente ustedes se han tomado tiempo, Iván, Francina, para este proceso. Eh, pues yo quiero hacer como dos recomendaciones. La primera es si nosotros, digamos, desde este grupo, pudiéramos apoyar el tema de realización de eventos tipo congreso de meteorología. Pues usualmente se hacían unos eventos de congreso alrededor de marzo, ¿no? En la fecha del Día Meteorológico Mundial. Entonces, no sé si pudiera haber, digamos, como una forma, no significa que nosotros seamos los organizadores, sí, pero que sí se note que cómo podemos estar aportando a la realización de eventos académicos en ese sentido. Y la segunda tiene que ver con cómo poder, digamos, seguir avanzando en fomentar las publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales de los avances que vayamos logrando. Ya pues hemos visto que en algunas de las presentaciones que ustedes nos han compartido, pues muchos de esos trabajos o están en proceso de publicación o van a ser próximamente presentados en algunos eventos académicos, como nos lo han hecho saber. Pero entonces sí, la invitación es cómo nosotros desde este grupo podemos fomentar los procesos de escritura, de básicamente divulgar los resultados de investigación. Y en ese sentido, pues escuchando las propuestas que están señalando, pues me estaba haciendo la pregunta, hay una red que es, digamos que yo participo, pero muy tangencialmente, que es la red YES. Ustedes seguramente la han escuchado. Eh, eh, entonces, señalando también el profesor Rodrigo, perdón, cómo podemos también establecer esos vínculos con estas redes, con la red 10 y empezar también básicamente como a esos aportes que son más de tipo regional, ¿no? Digamos en América Latina, y creo que hay también unas posibilidades muy interesantes. Yo creo que tenemos una capacidad muy interesante desde los posgrados en ciencias atmosféricas, en meteorología, tanto el grupo, digamos, que está liderando desde la Universidad Nacional en Medellín, como universidades que también están trabajando, la Universidad del Norte, que sabemos que está trabajando temas de meteorología, y la sede en Bogotá, el posgrado de meteorología, el departamento de geografía, y más aún, inclusive en algunos programas en la Facultad de Ingeniería se está trabajando. De igual manera, hacer extensivo, pues yo estoy en la Universidad Distrital y pues actualmente soy estudiante doctorado en la Nacional, pero veo que hay muchas posibilidades precisamente de aunar esos esfuerzos. ¿Cómo podemos seguir, digamos, buscando como una agregación de personas que están trabajando en los temas
y que probablemente, como ustedes lo identifican, probablemente todavía no conocen este tipo de iniciativas. Entonces creo que sí tenemos que, veo allí como una oportunidad también de poder extender estos espacios a la comunidad académica, ¿no? En ese sentido, a los diferentes programas. Y pues agradecer también a ustedes que están en otras universidades a nivel internacional, porque por lo menos a mí me ha quedado aprendizaje que ustedes están en temas muy concretos, que están, digamos, siendo líderes también en procesos de investigación en un contexto internacional, con iniciativas como las que les ha comentado Francina, de proyectos alrededor de los Andes, etcétera. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy interesante de seguir conversando y seguir aportando a estos espacios de Atmoscol. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Yo no sé si Rodrigo ya volvió o no. Rodrigo, porque estaba con problemas de comunicación. Bueno, Joaquín. Muchas gracias. También a Néstor por sus apreciaciones. Yo, aunque no, pues no lo tengo bien premeditado, pero sí desde un punto de vista, porque en el momento estoy dedicado un poco a proyectos históricos, soy consciente que desde un punto de vista histórico, lo que ha impulsado la meteorología en un país, por ejemplo, en Alemania cuando era Prusia, o en otros, en Inglaterra al principio, Francia, es con la creación de una sociedad meteorológica. Eso ya existió en Colombia, pero se desfondó nuevamente y la sociedad meteorológica tenía no solamente importancia porque reunía en congresos a los interesados en la meteorología del país, sino que también publicaba una revista. Nosotros también tuvimos eso durante algún tiempo, que se llamaba Revista Meteorología Colombiana. No es muy acertado el título, pero no se pudo continuar por varias razones. Sin embargo, yo sí pienso que si no sería posible encontrar una persona joven que se quisiera dedicar a resucitar una revista, por lo menos, si no la misma Sociedad Meteorológica Colombiana, por lo menos una revista, porque es a través de esas sociedades y a través de esas revistas, según lo que yo, pues a mi juicio, que se pudo impulsar la ciencia meteorológica en los distintos países. Entonces, valdría la pena de pronto, esto no es para de la noche a la mañana, pero sí pensar en publicar una revista donde se puedan entonces publicar los resultados de los estudiantes, de los investigadores, y se dan a conocer idealmente en español, pero pues también si alguien lo prefiere hacer de una vez en inglés, pues también se podría publicar en inglés en esa revista. No, Eso en me gustaría dar español, a en español. español, sí. No, yo también Pero prefiero. tocaría, paréntesis, qué pena, pero tendría que tener al menos el abstract en inglés para que el IPCC lo pueda citar. Okay. Sí, no, eso sí. Entonces alguien tendría que encargarse de esa parte. Bueno, yo solía hacer eso para una revista acá. Ya no me siento con tanta energía como para estar. Recuerdo que fue un proceso pesado cuando yo tenía que traducir los abstracts de personas del inglés de un chino, de la China, al alemán. Después de poco tiempo me di cuenta que pues no era un trabajo muy grato. Pero es cierto, eso habría que hacerlo. Sin embargo, sí me parece que no habría que echar en saco roto esa propuesta, no, pues a mediano plazo por lo menos, porque yo sí creo que a través de un órgano de ese estilo se puede dar a conocer esa ciencia que se está realizando en Colombia. Sí, sí, es una buena idea. Daniel. Sí. Bueno, sobre las sociedades, nosotros tuvimos la Sociedad Colombiana de Meteorología
Socormed, que funcionó más o menos desde 1986 hasta el año 2000, que pues los colegas acabaron por una razón, porque digamos se debían impuestos a la DIAN. Esa fue la única razón con la que se terminó. Esa sociedad tenía la revista Atmósfera, que la revista Atmósfera se publicaron más o menos 25 números, y donde está la producción desde los años finales de los 80, los 90 hasta el 2000. Después viene la revista Meteorología Colombiana, que es organizada en Geociencias. De pronto Daniel se acordará de la revista Meteorología Colombiana. Y allí, pero después surgieron otras revistas como en las que se empezó a difundir, como en DINA se está difundiendo bastante esa parte. Entonces, yo creo que hay diferentes medios en los que podríamos seguir difundiendo, que no quiere decir que de pronto miremos cómo organizar una publicación propia. Ahora, yo lo que veo ahora es que más que sociedad, sé que hay un intento de reorganizar la Sociedad Colombiana de Meteorología. La organizaron ahora como ACOLMED, asociación, porque ya no se podía llamar sociedad, Asociación Colombiana de Meteorología, que son algunos profesionales que están de diferentes instituciones, pero no sé cómo ha sido el desarrollo digamos, de esa entidad. Lo que propongo es que Atmoscol pueda ser la red de ciencias atmosféricas de Colombia, pues Atmoscol, Red de Ciencias Atmosféricas de Colombia, y más que una sociedad, una asociación, seríamos una red que pues no requiere, digamos, tanta, ¿cómo se llama?, tanta parafernalia administrativa y burocrática, que toca ir a la Cámara de Comercio, que no sé qué, para establecer la creación y todo ello. Pienso yo que podríamos organizarnos como red. Entonces, ese sería como uno de los temas. El otro tema es, pues, bienvenida la propuesta del profesor Rodrigo. Él plantea que se escriba como una letter, como correspondencia para Science o para Nature, pero yo le apostaría a las dos cosas. Una es orientada al nivel del poder, a la presidencia, que eso, créanme que eso tiene sus repercusiones. Y también vamos a hacer toda la difusión en una revista de renombre internacional para que como reforzar un poco esa solicitud. Gracias. Estoy de acuerdo con, qué pena que intervenga, estoy de acuerdo con Daniel. Una carta a una revista internacional no la veo tan efectiva como una carta directamente al presidente, aunque pues de pronto cabe mencionar una pesadilla o un sueño que tuve hace pocos días, que me mojé porque había un aguacero y no cargaba yo un paraguas. De pronto, entonces, logré refugiarme en algún lugar, y a ese lugar, y estaba sentado en una mesa, y a ese lugar se acercó Petro. Pues tenía una máscara, se la quitó y era efectivamente Petro, y entonces yo iba a aprovechar para hablarle de la meteorología en Colombia. Pero en ese momento, entonces, él salió corriendo porque tenía otro compromiso. Pero yo sí creo, es curioso porque yo no sé qué está haciendo Petro aquí en mi casa. Pero el hecho es que sí creo que sería más efectiva, más operante, más oportuna una carta directamente a la presidencia. Sí, Sí. en ese Yo, sentido, yo ahí pues quisiera hacer un paréntesis para recordar que hace como un año o dos, un grupo de profesores, creo que sobre todo de acá, de Medellín, sí mandaron una carta a Nature y tenía que ver con zonas protegidas y el proceso de paz, y eso tuvo un revuelo, el revuelo del que habló Rodrigo. Entonces tal vez las dos tengan sentido, porque ya hay una experiencia previa de un letter de estos a Nature, y sí tuvo revuelo interno, pero solo de acuerdo. se pasó muy rápido, digamos, no quedó, cierto, fue titular y bueno, pero las dos cosas podrían funcionar. Pero me pregunto que si de ahí se podrían obtener algunas financiaciones. En cambio, una carta a la presidencia es para que se cree una política sostenible de financiación de esa disciplina en Colombia. Claro, claro. Pero ambas, ¿por qué no ambas? Solo que la de Nature, pues redactarla en inglés ya es un poco más complicado.
Bueno, yo creo que Alejandro, tú has estado escribiendo, ¿cierto? Yo también he estado Sí. escribiendo aquí las ideas. Em, ya se llegó la hora, 9 de la noche, pero yo creo que, bueno, entonces, a ver, recapitulemos. Las reuniones mensuales acaban hoy, ¿sí? Sí. Y Por ahora, ahora al ay, menos, sí. ok, dinos, Iván. Qué pena que intervenga otra vez rápidamente. Se me olvidó mencionar eso. Y a mí sí me gustó muchísimo la idea de estas reuniones. Si se pudieran reanudar, pues sería también excelente, porque es una forma, donde quiera que uno esté, uno se puede conectar y entonces se está enterando de lo que están haciendo los colegas. A mí me pareció eso genial, solo que Sí, pues yo entiendo que es trabajo y que no podemos esperar de una sola persona que lo haga todo el tiempo. Habría que turnarse también de pronto, no sé, pero fue una buena idea y me gustaría que no se enterrara del todo. sí. Sí, yo creo que, de pronto, como decía Néstor, como pronto no reuniéndonos mensualmente, pero se hacen de pronto una vez al año, como para que cada uno presente lo que está haciendo, como para de pronto puede ser un congreso virtual o semipresencial, o sea, presencial y virtual, dependiendo, pero tal vez se puede organizar así desde Ampol eventualmente. También, Eh, sí. sí, digamos, una vez al año o algo así. O sea, como para seguir de pronto interactuando, tal vez, y bueno, ver cómo nos podemos organizar para tal vez hacer algo así, si se necesita patrocinio, algo así. Algo que yo creo Era eso. que funcionó era como cuando las reuniones eran fijo, yo no sé, que era el segundo jueves del mes, que siempre había como, que había un horario fijo. Cuando yo me vine de sabático y todo se volvió medio loco, ahí ya bajó el número de asistentes. Entonces, si lo Es vamos a hacer, cierto, toca Francina, que qué pena. sea, ¿perdona? Es cierto, perdona, sí, es cierto, eso es totalmente cierto. Yo deploré muchísimo que hayan pasado el horario a un jueves cuando yo tenía mis clases, entonces no podía asistir y creo que a Daniel le pasaba lo mismo. Entonces, en ese caso sí habría que ponerse de acuerdo en una hora en la que todo el mundo pueda, para que no ocurra lo que ocurrió. Qué pena. Sí, sí, ahí, bueno, creo que esos eran como las lecciones, ¿no? Que aprendimos con este ejercicio. Pero antes de que sigamos, Isabel quiere hablar. ¿Dónde está Isa? Hola, 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 Isa. hola. Francina, no, que pues, en mi opinión es un poco como no cerrar las reuniones, porque eso es lo que nos mantiene también como conectados, ¿cierto? O sea, yo creo que mientras como que tomamos fuerza como para hacer una propuesta como más consolidada y eso, o sea, esto nos convoca y yo pienso que si de alguna manera hemos estado, también estoy de acuerdo contigo, como que cuando no hay cuando se empieza a mover la fecha, pues entonces uno también se desubica y empieza a poner, etcétera. Pero mientras que, digamos, como que tengamos personas dispuestas como a compartirnos ese rato, que también pienso que es importante como medirlo, ¿no? O sea, que sea una hora, entonces que se programe como para tener una charla de media hora, que podamos conversar media hora. O sea, pienso que no es, digámoslo, o sea, es limitado, pero también nos ayuda como a mantenernos un poco juntos como en la dinámica de pensar estas cosas, mientras, cierto, vamos consolidando propuestas como más, pues como más robustas, que empiecen a andar solas también, porque eso tiene también como un ritmo en el que empieza a andar. Lo que yo pienso que podríamos cómo hacer es desde el comienzo del año, mira, si hacemos una reunión mensual necesitaríamos entre 10 y 11 ponentes pues como al año, ¿cierto? Que es más o menos como que pensáramos de que
que empecemos en febrero, porque en enero no vamos a arrancar, pero que empezáramos en febrero y que fuéramos hasta octubre, noviembre, y que la última reunión fuera como esto, o sea, como un consolidado de qué pasó, de qué hicimos, y esto sería como me parece súper chévere la idea de volvernos como, no sé si sociedad o si esas cosas que convocan, porque en ese sentido podríamos empezar, que era una de mis propuestas que dejé escritas en el librito, en nuestro doc que compartieron, que era también como la posibilidad de empezar a hacer estas escuelas formativas. Si tenemos una sociedad es más fácil pedir recursos, podemos hacer escuelas, y de nuevo, ¿cierto? Limitar la cosa a 1 o 2 por año, de 8 días, que tengamos la posibilidad de movernos, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo sí pienso que no deberíamos como cerrar esto, porque creo que es lo que nos ha convocado. Y bueno, no, o sea, no sé en qué pueda yo ayudar, pero sí puedo ayudar en algo como para que eso pueda, o sea, me apunto pues y cuenten conmigo también como para eso, porque también entiendo que esta carga no la puede mantener uno solo. O sea, si sea tan sencillo como armar la reunión y eso implica que hay que tener como el tiempo y la disposición, y sé pues como que no siempre es posible que uno solo cargue con todo eso, entonces también como que de pronto podemos pensar en cómo compartir como la carga, y de pronto desde el comienzo como que quede asignados para que también no buscar a el ponente de la siguiente se nos vuelva pues como una cosa muy, pero que consuma mucho tiempo y que uno esté como pensando, no Sí. vamos a tener quién. Entonces era como o sea, no quisiera que esto se perdiera. Bueno, Y creo entonces, que ya que lo tenemos, no lo deberíamos dejar perder. pero entonces necesitamos líder. Y a mí, honestamente, si yo estuviera en Estados Unidos, yo lo haría. Pero lo que pasa es que acá me estoy volviendo loca con la diferencia de los horarios. O sea, sí, ya, ese es mi problema en este momento. Que trabajar de noche soy una pelota. Entonces, eso, así así de sencillo, es que ahorita no la logro. Em, ¿Por qué no hacemos una cosa entonces? Escríbanme si quieren ser líderes, ¿sí? Y decidimos. Si nadie me escribe, pues baila. Entonces, pero, pero, si me entiendes, Isa, porque, o sea, no sé, no me puedo comprometer y después salir, si después hacer las cosas mal. No, está bien. Y muchas gracias. No, Pues, de también acuerdo. podemos trasladarla a los Estados Unidos, no hay problema, pero es cierto, es cierto, es una buena idea que quien se sienta suficientemente, con suficiente tiempo y vigor, y yo opino que se necesita energía, pues entonces que se manifieste y que le envíe una comunicación a Francina. Buena idea. Sí. Bueno, entonces, por ese lado eso, ok, sí, yo también, a mí me encantan las reuniones, pero creo que no doy, mi bandwidth no da en este momento. Ahora, los siguientes pasos serían la carta de Daniel Pavón a la presidencia, carta de Rodrigo a Nature, eh, el documento de Alejandro a la academia. Esas son las tres cosas. Y Néstor, entonces tú estás hablando sobre tratar de organizar un congreso. Entonces eso también se podría hablar si continuamos las reuniones y eso. ¿Algo más se me está pasando? Bueno, No, básicamente esas son las más gruesas y sí, pues podemos ir como organizando, incluso mandar un recorderis de como esos puntos usando todavía el correo Atmoscol y sí, pues buscando tal vez reconectar al menos por correo si todavía no tenemos una programación, si todavía no está esta persona líder, al menos tratar de concretar alguna de estas cosas por el lado de febrero, que pues esta época pues, también va a implicar una desconexión, sí o sí.
Sí, pero sí, o sea, por correos podemos mantener algo de esto, al menos para volver en febrero. Creo que Daniel quiere decir algo, ¿cierto? sí, Daniel. Sí, listo. Yo me comprometo a tener el borrador de carta la próxima semana y ya no sé qué estoy haciendo con el celular, pero bueno. Ahí te Eh, vemos, ahí te vemos. y lo tendría la próxima semana. Trataré de hablar con Rodrigo para sintonizar los dos productos, ¿no? Sería como una buena forma de sintonizarlos entonces trabajaríamos en paralelo. Y sí, digamos, cuando dice Alejandro que todavía utilizando el correo de Atmoscore, no, yo creo que tenemos que seguir utilizándolo, digamos, nos establecimos como red y yo creo que ese es el medio para estar en contacto, ¿no? Entonces Sí, sería como un planteamiento. Listo. Y la carta se podría circular ampliamente, ¿no? Para que la firmen muchos. sí. ¿Cómo se haría? Sí, yo hago el borrador y Sí, ¿Aló? Yo hago el sí, borrador y escuchamos. lo pongo ahí para que, a través del Atmoscore, y de pronto para que metan mano, y después cuando tengamos la versión definitiva, que ojalá pueda hacer en enero, la distribuimos, ojalá que todo el mundo la pueda firmar o no sé qué haría. Los mismos empleados del IDEAM también, ¿o no? No sabría, lo que pasa es que se les pone Me como, sorprendería. digamos, no los involucremos en el compromiso a través de la carta, porque han circulado unas cartas de los sindicatos, entonces interpretaría mal, tal vez. Bueno, Y Rodrigo creo que Yo, quiere decir algo. sí, qué pena. Yo le pediría, me gustaría ir un poquito en tándem, no sé si el profe Pavón quiere acompañarme en esta aventura de Nature, no por ser una editorial es aceptada, es decir, la tasa de rechazo es elevada, incluso para las editoriales. Este no es un documento que se escribe, digamos, en, en una sentada. Entonces sí me gustaría tener, digamos, una compañero o una compañera en esta aventura. Sí, Rodrigo, yo lo acompaño, igual no hay problema. Y si hay algunos voluntarios más, pues adelante. yo también estaría dispuesto a revisar por lo menos el texto y a agregarle pues lo que yo considere también pertinente. Claro, porque pues si es científico, Yo no escucho. Se Yo perdió Rodrigo. Se tampoco. fue. Ya. No. Bueno, pues podemos continuar esta conversación por el email, por el correo. Bueno, gente, ya, se nos Sí, pasamos. Entonces, bueno, entonces de pronto no adiós a, a las charlas, no sé todavía. hasta luego. Eh, Hasta luego. Gracias, Francina. Muchas bueno, gracias. muchas Buen descanso gracias esta noche. y nos estamos hablando por correo. Muchas Buenas gracias. Navidades a todos. Adiós. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Ya, chao. Nos vemos.